Atención oyentes de todo el mundo, bienvenidos a Vox Veritatis, la voz de la verdad, el espacio donde la fe se piensa, se vive y se anuncia sin miedo. Hoy no es un episodio cualquiera, hoy nos acompaña una joven valiente, una enamorada de Jesús Eucaristía, una mujer que ha hecho del Internet su púlpito y de su testimonio una antorcha encendida. Desde Estados Unidos llega hasta nosotros Manu de Nazaret, evangelizadora digital católica sin complejos y conocida en redes como Peque Apologeta. Junto a mi hermano de misión, el siempre encendido Agustín Zabaleta, te invitamos a abrir tu corazón, porque lo que viene no es solo una conversación. Y vamos a iniciar como se debe, con la oración. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. En el Padre y el Espíritu Santo. Y bueno, quedamos con Manu de Nazaret. Bienvenida. Gracias a ti, Ricardo, y a ti, Agustín. Es para la gloria de Dios que estamos reunidos y Jesús que lo ha permitido. Es muy bonito cuando nos encontramos en etapas de la vida que el Señor nos pone, que el Señor nos dispone también el corazón para vivirlas. Y yo creo que algo muy importante que estamos viendo ahorita es la importancia de defender nuestra fe en el entorno en el que estamos. Porque así como podemos admirar a un sacerdote, a una religiosa, a un monje, pues ellos tienen sus maneras de defender la fe y de hablar de la fe en donde ellos están, pero esos entornos que ellos no podrán llegar por su labor, podemos llegar nosotros. Y ahí es donde Jesús nos permite a nosotros entonces ser luz. Y yo creo que eso sería lo más importante para entender como el por qué tú, por qué yo, si ya existen misioneros, si ya existen sacerdotes religiosos, por qué yo tengo que hacerlo. Y pues en la Biblia nos dice, pero hay que saber dar razón de su fe. Hay del que no sepa dar razón de su fe, ¿no? Ese es nuestro legado. Y por cualquier cosa que creamos, yo creo que es importante el saber el por qué y no creer como ciegos, sino que creer pues con convicción para poder que cambie nuestra vida. Este, Excelente, muchas gracias por la introducción, Manuela. Sí, muy importante. Siento que los católicos durante mucho tiempo hemos cometido el error de que hemos vuelto el catolicismo algo cultural. En muchos países, yo escuché a un apologeta en Estados Unidos que hablaba sobre ese tema, él es de New Jersey, ya que en New Jersey hay muchos católicos, pero el 90% son culturales, como ven algo de cultural y no realmente vivir la fe. Este, Hay muchos entornos, puede ser un entorno cultural, un entorno social, de estudio, de trabajo. ¿Cuál para vos sería el entorno más hostil de todos estos entornos que hemos encontrado en estos días? No sé si a nivel tal vez de estudio, a nivel universitario o a nivel laboral. Pues gracias, Agustín. Pues mira, yo creo que pues estaba en los dos y estoy en los dos, en estudio en universidad y también en el trabajo. Y yo creo que de por sí, como dices, que los católicos más que sí, y yo creo que esto lo decía el padre Luis Toro, que nuestra ignorancia es cultivo del protestantismo, y es cierto, es muy cierto. Entonces yo creo que si yo me pongo a comparar, yo creo que en el trabajo en el que yo estoy, de pronto diría que es más fácil llegar a hablar de Jesús o poder tener la oportunidad de hacerlo que en la universidad, porque, bueno, no sé si de pronto por ser Estados Unidos también pasa que acá es un poquito de pronto los países hispanos por lo menos hay cultural católico, pero aquí no es así, tenemos demasiadas religiones y es un poquito, y ya que tú digas algo, inclusive que digas en contra de algo del LGTBQ y esto ya todo el mundo entonces ya te
se asusta, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito más difícil, pero yo creo que siempre debe haber la manera. Yo trabajo como tutora o profesora de pequeños, de niños, y por ejemplo, ellos ven mi celular, en mi celular yo tengo imágenes de Jesús, bueno, en toda parte, que yo creo que es una de las mejores maneras de evangelizar, porque tú no estás hablando, tú solamente estás mostrando y el que quiera preguntar, pues puede preguntarte. Entonces, los chiquitos me preguntan qué es Jesús, qué es María, qué no sé qué, y de por sí cuando me ven llegar ahí mismo dicen, ay, es que a ella le gusta Jesús, es que no sé qué. Entonces, como para crear en mi labor, en mi trabajo, creo que es más fácil para mí crear un sentido de que Jesús existe, que Jesús te ama y también usualmente en el trabajo, cuando te buscan, yo creo que el trabajo es un poco diferente a la universidad porque el trabajo te buscan más como con consejos, si te van a pedir un consejo y yo de por sí yo no les puedo dar algo que no puedo hablar, yo no te puedo decir vete a tal, y está bien ir a todas las partes, pero pues yo les doy lo que cambió mi vida, entonces yo les doy a Jesús, me parece más fácil. En la universidad es un poquito más difícil, si tú dices Dios te bendiga o cualquier de estas cosas. Acá lo toman en Estados Unidos, o bueno, por lo menos en las universidades que tú estás tratando de imponer o ofender. Entonces, en el trabajo es más como que, pues todos somos mayores, somos cualquier persona, pero en la universidad yo creo que es más difícil. Pero yo creo que ahí, inclusive en la universidad, hay maneras de evangelizar. Por ejemplo, si alguien está mal en un examen, tú le puedes decir, oro por ti. Quiero contar esta anécdota muy bonita que nos contaron en los misioneros de Focus, que acá en Estados Unidos es una organización católica de jóvenes que misiona en las universidades, nosotros de nosotros tenemos. Y, y aquí estos nos contaban en el retiro de SIC que hacen ellos cada año, contaba uno de los que estaba hablando, contaba que un estudiante, no en sentido de universidad, le dijo a otro estudiante que estaba era musulmán el estudiante, la estudiante mujer, y le contó al cristiano, ¿no? Que tenía mucha angustia por sus estudios, no sé qué, y él lo que hizo fue decirle, yo oro por ti, que Dios te dé la gracia de hacerlo. O que Dios, o algo así le dijo de que Dios lo bendijera, que no sé qué, que Dios lo amaba. Y ella simplemente se quedó con eso y pasó el tiempo, pasó el tiempo. Ella, por ese mensajito nada más, empezó a buscar de Cristo, llegó a la Iglesia Católica, llegó a ser misionera de Focus también y ha salvado a muchos jóvenes en el transcurso de su misión. Entonces yo creo que él nos decía, nunca pierdas el hecho de que tú puedes salvar una vida con una palabra o con algo de Jesús. Entonces yo creo que eso sería como el lema en la universidad, como que lo arriesgues todo. Muy bonita anécdota, excelente, muchas gracias, Manuela. Este, a veces enfrentamos una batalla cultural, bueno, ya lo vemos, hay muchos excelentes youtubers católicos que no solo hacen una batalla espiritual, sino también cultural. Este, a veces también hay una batalla que de muy poco se habla, que aquí en Latinoamérica, en México, en Argentina, en Chile, ha pasado mucho, que ya es un ambiente hostil, pero ya a nivel de violencia. Mm. Este, bueno, también en Estados Unidos ha pasado, iglesias que se han quemado, personas que han sido heridas, imágenes destruidas. Este, ¿Cuál sería el mensaje correcto para estas personas? No solo el perdón y la misericordia, obviamente, ¿verdad? No estamos hablando aquí de volver mal por mal, sino en un sentido, digamos, cómo defender eso a nivel, no sé, de leyes, de Mm. protección, ¿me entiendes? O sea, como, o sea, porque los católicos estamos dormidos, ¿me entiendes? O sea, uno ve que eso va a pasar, hasta hay previos de que puede pasar, pero nadie hace nada. O sea, rayan una iglesia, le ponen algún insulto y nadie hace nada. O sea, van haciéndolo y nadie hace nada. Es como, bueno, ellos tienen su derecho a hacer eso, pero ya, ya ellos saben que lo que pueden hacer, entonces ya llegan a niveles más extremos. Correcto. Wow, pues me golpea fuerte porque es una realidad que no nos percatamos. Nosotros podemos ir a misa y todo bien, pero hay personas que no, que están perseguidas para poder hacerlo y yo creo que pues la realidad es fuerte. Y pues mensaje a nosotros como católicos primero es de que siempre deberíamos estar listos para dar nuestra vida por Jesús, así como lo hizo por nosotros. Yo creo que es algo que yo reflexiono diariamente, tanto que mi mamá me dice, no digas más eso, pero yo creo que claro que yo sí súper floja al dolor y yo digo, yo no sé si sería capaz hasta allá, pero sí siempre se quiere tener la disposición de corazón para decirle, Señor, yo puedo dar la vida por ti, pero también la realidad que tú mencionas de que, bueno, es que todo el mundo ya también entonces lo vemos como que pues sí, todos estamos llamados a dar la vida por Dios, pero no se vale que solamente por creer en Cristo tenga todo el mundo el derecho a maltratarte, a humillarte o a hacerte más o a hacer
violencia contigo. Y yo creo que esto es algo que nosotros, y esto lo leía un poco, que la gente ha perdido mucho en la nación, de que sí, voy a poner mi otra mejilla, pero Jesús también dijo, si no no te hice mal y si te hice mal, ¿por qué me pegas? Y yo creo que hemos perdido como esa pregunta que hace Jesús a los demás. Y yo diría que es un poco difícil. Yo creo que sí tienes razón donde vas a la ley. O sea, tiene que ser algo con las leyes, tiene que hacer algo mucho más profundo, porque lo que pasa es que no solamente nosotros, pero yo creo que el mundo ha perdido la realidad de lo que está pasando. Y entonces, en un sacerdote que yo quiero mucho, que es con el cual hago muchos videos, en las redes, él tuvo una catástrofe que le pasó horrible en su parroquia y fue y en su parroquia estaba saliendo de la, ¿cómo se dice?, de rectoría y el carro, ese señor le quería pasar el carro por encima, él se logró correr cuando pues se percató que esta persona no estaba bien, la persona se sale y con lo que levantan el carro, un gato, golpeó la imagen de la Virgen, la destruyó, la estatua de la Virgen, y empezó a hacer cosas obscenas, bueno, lo que se puedan imaginar, cosas horribles con la estatua y con el lugar. Y el padre, ustedes se imaginarán, pues se quería morir de la ira porque quería hacer algo, defender a la Virgen, defender la fe, pero le tocó pues llamar y este señor simplemente se sentó en las escaleras a que llegara la policía. O sea, sabía que estaba haciendo algo malo y sabía que iban a llamar a la policía. Y lo peor del caso es que la policía llegó y dijo que no era un crimen de hate, de odio, que no, que simplemente él se había equivocado y que se había subido. O sea, entonces ahí te quedas como, ¿qué? Y ahí es donde tú, si esto lo hubieran hecho en otro templo de otra religión, pues hubiera sido otro problema, ¿no? O inclusive de otras organizaciones. Entonces yo creo que inclusive el padre se enojó, hizo la queja, todo, y lo dejaron libre, que porque eso no era nada de un crimen de por odio o por nada, cuando claramente en las cámaras se puede ver todo lo que hizo. Entonces, yo creo que nosotros debería haber católicos en por eso es bueno, ¿no? Defender la fe en nuestro entorno, porque si alguien está de abogado, alguien está de juez que es católico, debería vivir su catolicismo de esa forma, ¿no? Como, entonces voy a hacer una ley para que estos casos se lleven a su totalidad, que haya justicia, porque no puede ser que sí, nosotros merecemos llevar la cruz de Cristo, se vale, pero no se vale que cualquier persona de por sí, como dijiste tú, tenga el derecho, porque como dices tú, ellos saben que no va a pasar nada, entonces lo hacen y lo hacen más fuerte. Entonces yo creo que esta batalla que vivimos, sabemos pues que es la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó y la va a vivir, pero yo creo que sí deberíamos tomar acción. Me pareció chistoso que leí hace poco que Juan escapó su martirio. Y yo siempre decía, yo nunca escaparía a mi martirio, ¿no? Como que Pedro también, pero bueno, después Pedro tuvo la gracia de morir por Cristo. Pero yo creo que sí debemos alzar nuestras voces en donde estemos, en los lugares donde estemos, para que se hayan leyes y que penalicen estas cosas y así de pronto baja un poquito la violencia física, ¿no? Ante los católicos. Excelente, muchas gracias, Manuela. Este, a nivel cultural, se sigue hablando, por lo menos aquí en Latinoamérica, bueno, hasta en Estados Unidos, o sea, a nivel este, cultural, sobre la leyenda negra de la iglesia. Se ha metido mucho en los estudios, ¿verdad? Especialmente ya de niños en la escuela, en high school, ¿verdad? En la escuela, en el colegio. Este, cómo hacer entender, porque hasta muchos católicos se lo creen, o sea, uno se lo metieron y uno se lo creía de que la Inquisición, las cruzadas, etcétera, 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 y nadie hablaba de la Revolución Francesa, nadie hablaba de la bandera, nadie hablaba de los cristeros en México. Mm, Nos llegamos a dar cuenta gracias a buenos sacerdotes como los de la Sacristía de la Vendea, el padre Javier Oliveira, este, cómo hacer entender y explicar a los niños y a los jóvenes cuál es la realidad de esta leyenda negra y cuál es la verdadera historia de todas estas situaciones. No era que era una leyenda rosada tampoco, ¿verdad? O sea, no sí, todo fue bueno, pero cuál es, cómo ayudar a defender esa fe a nivel. total. Sí, gracias. Pues yo creo que sí, es algo que yo también cuando esto fue mi golpe porque me dijeron mil cosas de la Iglesia Católica y yo me quedé como, no sé cómo defenderlo y solamente le contesté a la persona, yo voy a morir católica, es lo único que sé, de resto no sé más y yo sé que es súper pobre, para defender la Iglesia eso no sirve. Entonces yo creo que sí se necesita mucho conocimiento
pero antes de conocimiento, yo creo que sed de conocer, ¿no? De estudiar un poquito. Y esto ahorita, gracias por las redes y como dices tú, tantas personas que se han dispuesto a poner esto en las redes o las páginas web. Hay una página muy buena que se llama catholic.net, Catholic Answers también. Ellas dos son las que yo me baso mucho siempre para preguntas. Y yo creo que yo creo que primero entender la importancia del saber, porque alguien que encuentre estas leyendas negras o este tipo digamos, calumnia en la iglesia, pues va a querer irse. No ir a decir, yo no estoy en el lugar correcto porque hicieron tal cosa. Y yo creo que entre nosotros sí debería haber una, unas ganas de saber, de conocer más. Y yo creo que darle a la iglesia lo que es de la iglesia, ¿no? Como decía Jesús, ¿no? Porque hay veces entendemos que la iglesia no solamente es donde está Jesús, no solamente es pues un lugar donde nos reunimos. La iglesia tumbó el imperio romano, ¿no? La iglesia católica ha hecho cosas que nadie ha podido hacer. O sea, seguimos de pie y esto lo veíamos con el Papa Francisco cuando murió, el Papa León, todo el mundo estaba con los ojos en Roma. Y aquí perdemos mucho el sentido esto de que si yo estoy en la Iglesia Católica, y yo creo que eso nos falta convicción a nosotros como católicos, si un católico de verdad tiene convicción que está en la Iglesia Católica porque Cristo la fundó, así, así un sacerdote haya matado, violado, y no le estamos diciendo que está mal, que no está mal, está mal, pero yo no estoy ahí porque ese sacerdote o por esa monja o por quien sea que hizo mal, ¿no? Y yo creo que esa sería como la fundación. Si yo no sé nada de qué hizo la iglesia o qué no hizo la iglesia, fundarme ahí primero. No tengo tiempo de conocer, no sé nada, entonces fúndate en la idea que está en la Biblia, Mateo 16 18. Tú eres Pedro y sobre ti haré mi iglesia y con esta fundación edificaré mi iglesia. Ya tú puedes decir, bueno, ellos pueden golpear, pueden pegar. Hay una frase que decía y me interesa porque la dicen los protestantes. Y yo digo, bueno, tú te saliste, pero muchos no saben que pues que la iglesia católica es la fundada por Cristo. Pero dicen, tú, McDonald's te puede dañar una orden y tú siempre vas a seguir yendo a McDonald's porque no importa el que la dañó, sino a lo que tú vas a conseguir, ¿no? Que es el lugar, ¿no? Entonces yo creo que la fundación sería conocer. ¿Tú por qué estás en la iglesia católica? Muchos no saben, como dijiste tú, es cultural. Mis padres estuvieron, mis abuelos, mi amiga, y ya. Pero yo creo que si hacemos una profunda conexión de yo, porque estoy en la Iglesia Católica, y esto me pasó a mí, yo tampoco sabía por qué estaba en la Iglesia Católica, cuando yo me enamoré con Cristo, cara a cara, por eso siempre digo, ese es mi lema, yo estoy enamorada de Cristo Eucaristía. Ya cuando tú te enamoras de Cristo, tú encuentras a María, tú encuentras que no hay iglesia que tenga a María y a Jesús Eucaristía, pues tú dices, no importa, la iglesia podrá tener errores, y entendemos que no todo lo que sale en la leyenda negra es cierto, como dijiste tú. La mayoría, si no fuera por las peleas que la iglesia, como los cristeros, que tuvo que dar, no hubiera catolicismo, no hubiera cristianismo, no hubiera Biblia, no hubiera absolutamente nada. Entonces, esto es una defensa e inclusive yo diría también que revisen un poquito el Antiguo Testamento. Yo nunca me había leído el Antiguo Testamento. Hasta que me leí el Antiguo Testamento entendí de que sí, Dios es un Dios de amor y todos se quedan en el Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que decía, vayan y peleen, porque esa es mi tierra que les voy a dar yo a ustedes. Él no simplemente se las dio ahí, no, Él los mandó a pelear. Y hay muchos que hubieron matanzas, muchas matanzas en el Antiguo Testamento. Y ahí es que la gente se asusta, y no, no es de asustar, es que nos toca pelear por aquel tesoro que se nos ha dado. Y claramente que no es iniciativa nuestra, más iniciativa no, que los ataques que hemos recibido simplemente son defensas que hemos dado. Y yo creo que profundizar en estos hechos nos va a ayudar a tener una convicción más fuerte, pero si todo lo basamos ahí, así la iglesia nunca se hubiera equivocado. Si tú no estás basado de que estás ahí por Jesús Eucaristía, nada te serviría. Entonces yo creo que sería como hacer la conexión y entender que la base de todo es que Cristo hizo la iglesia y así como a Pedro, que se equivocó, ¿quién iba a creer que Pedro iba a ser, no, Pedro, tanta metidita de pata que hizo? Y yo digo, bueno, pero Jesús lo eligió imperfecto. Y ahí es donde confiamos nosotros, que a pesar de todo, Jesús nunca dejó a la iglesia, él dijo que las puertas del infierno pues no iban a prevalecer, entonces seguimos en la barca del mismo creador. Muy bueno, gracias Manuela. También hay algo otro error que yo siento que hemos estado cometiendo, que uno se tiene que dar cuenta por redes sociales o por algunos medios de comunicación pequeños, es acerca de la persecución de los cristianos en Asia, África y Medio Oriente, de lo que se habla muy poco, prácticamente nada. Solo cuando ya es algo demasiado grande. En Nigeria llevamos meses de masacres
una masacre en Semana Santa y la gente no dice nada, no rezamos ni siquiera por ellos. Muy Ujú. fácil decir, una vez alguien me decía, no, es que son mártires y ya, o sea, como que son mártires y punto, ¿verdad? O sea, ellos se ganaron el cielo y ya, yo estoy aquí, yo voy a la iglesia y punto, ¿verdad? Pero nadie está hablando de violencia, sino por qué no rezamos por ellos, por qué, o sea, nuestro entendimiento está simplemente en nuestra comunidad, en nuestra comodidad, perdón. Nos damos cuenta que los gobiernos de otros países no, ¿cómo se llama?, manipulan las noticias, no los apoyan, no los ayudan, pudiéndolo hacer. Y nosotros por lo menos está en rezar, porque durante la Eucaristía nadie ofrece una Eucaristía, por decir, por nuestros hermanos perseguidos en Medio Oriente, cuando sabemos que no sé, 75% son cristianos católicos. Entonces somos indiferentes a esa persecución y no sé, yo por lo menos hasta hace unos años me di cuenta que estaba cometiendo un error de no pensar en ellos, sino orar por ellos. Ay, total, Agustín, yo creo que eso sí me llena un poquito de refresco en el corazón porque así es. Y duele que la gente, como dijiste tú, sí, wow, gloria a Dios, son mártires, pero tú no sabes lo que ellos están pasando, porque no solamente es uno que murió y se acabó, o sea, no, están en constante persecución. Y dicen que lo más duro no es tanto que te maten, es el miedo, el agobio que sientes antes de que pase. Y esto es algo que ellos viven constantemente. Así digamos que uno de ellos no sea martirizado, no muera, está en ese constante miedo, ese constante agobio que no tienen ni libertad para estar con Jesús. Y yo creo que no solo hemos perdido de vista orar por ellos, pero yo creo que también el ayuno. La Virgen María. Hoy hablaba yo de esto con unos amigos, que la Virgen María nos decía que los primeros cristianos ayunaban miércoles y viernes. Y esto lo vemos, y yo creo que el Papa hoy, el Papa León, hablaba de esto, decía, hemos perdido la intercesión, lo que dices tú, orar por los demás, el ayuno, esto del ayuno, la oración, yo creo que, y también la caridad, yo conozco una misión que ayuda a los cristianos perseguidos. Y requiere de donaciones para mantenerse, pero ¿cuántas veces se nos hace más fácil comprarnos un café, un helado, lo que sea, pero decimos, ya a ellos les darán donaciones de otro lado y no pensamos que así pensamos todos, nunca van a recibir las donaciones necesarias para hacer lo que tienen que hacer ellos. Entonces yo creo que ahí sería ayuno, oración y caridad, ¿no? Pues ayuno pidiendo que se mitigue esto, porque debe llegar a un término. Y sabemos que la iglesia en los tiempos últimos será más perseguida aún, pero yo creo que orar para que no solamente pues se mitigue un poco con nuestro ayuno y oración, porque sabemos que al final es el demonio quien está actuando. ¿Y por qué el demonio ha ganado poder? Porque nosotros no hemos orado, no hemos ayunado, no hemos dado caridad, nos ha faltado la fundación de los primeros cristianos. Entonces yo creo que volver a esta fundación, pero también, como dijiste, ofrecer misas por ellos, horas del Santísimo. Madre Teresa de Calcuta era una que decía que una hora al Santísimo diaria podía mitigar demasiadas cosas en el mundo. Entonces yo creo que esa hora santa, tener con Jesús para orar por estos hermanos nuestros, que yo he visto fotos de las masacres en las iglesias, es horrible saber que así como yo estoy acá tranquila, hay alguien que está peleando su vida. Entonces yo creo que sí, hacer más conciencia entre nosotros. Creo que hay algo que se llama la Semana Roja, que habla del martirio, pero yo creo que ya se habló allí y se acabó. Yo creo que sí se debería dedicar apostolados, varios apostolados, no a decir esto, de que tenemos que orar por ellos y también buscar la manera de ayudarlos, como les decía, ¿no? De estas misiones, cómo puede ayudarlos. El Papa Francisco llamaba creo que era a los de Gaza, creo que era una vez semanalmente, pero yo sé que puede que nosotros muchos no tengamos contactos con ellos, pero buscar la manera de hacer novenas por ellos y decirle a la gente que no se pierda de la misa. Yo creo que es buscar la ventaja también, decimos, bueno, ellos no pueden ir, pero tú y yo que podemos, vamos a misa diaria y esto lo decía el padre Claudio. Él decía, muchos no pueden ir a misa diaria y llorarían, es que lloran porque quieren ir y mueren porque quieren ir y tú y yo no vamos. Entonces yo creo que también hacerlo por ellos y me decían también comulgar por ellos, ofrecer la comunión por ellos que no pueden o que están y para que Dios les dé fortaleza. Me decía un amigo que muchos tienen la gracia de que en el martirio pues no sienten tanto dolor. Claramente yo creo que siempre sienten dolor y es muy horrible, pero algunos tienen la gracia de
¿no? O de salvarse del martirio. Vemos algunos que los metían en fuego y ellos podían salir vivos, ¿no? ¿Por qué? Y no tanto para que la persona se salve, sino para que haya una conversión entre estos que los atacan, ¿no? Que vean que la mano de Dios es muy poderosa. Entonces yo creo que orar para que esos milagros conviertan a los que nos persiguen, yo creo que es importante también. Muy bien, muchas gracias, Manuela. Sí, un tema muy delicado y que nos toca el corazón. Este, volviendo al entorno, digamos, especialmente de la universidad, vemos que la mayoría de las universidades, no estamos hablando aquí Latinoamérica, Estados Unidos y a nivel mundial, 75% de las universidades son anticatólicas, profesores anticatólicos, socialistas, comunistas, ateos. ¿Cómo defender la fe a nivel intelectual, por decirlo así, a nivel intelectual con compañeros, con profesores? Este, ¿Cuál es esa defensa? O sea, primero está mi comodidad en mi carrera y caerle bien a todo el mundo y quedar bien con todos, o está defender mi fe. Wow, Agustín, totalmente lo he vivido en carne propia. De hecho, la carrera que estoy estudiando es media comunicaciones y no sé por qué, pero de hecho en la universidad en la que estoy y la mayoría, como dijiste, tú creerías que te van a enseñar media, pero no, todo es en contra del capitalismo, pero no solamente, y no es que esté mal estar en contra, hay cosas mal del capitalismo, pero tirando todo es entonces al comunismo, pero tirando todo entonces hay que abortar, entonces todo lo que, mejor dicho. Cuando yo me pierdo en la clase, nada más pienso qué sería en contra mí de los católicos y ya entiendo la clase. O sea, no necesito ni ponerles cuidado porque sé que todo va en contra de la fe católica. Y no porque la fe católica sea algo en sí mismo, sino porque los valores de nosotros son los valores que enseñó Cristo y esto obviamente el mundo va a ir en contra de ello. Entonces nos hablaban de todo esto y no es fácil. Por ejemplo, aquí la gente, si tú no le dices ellos, ellas o cualquier tipo de pronombres y esto te lo dicen de frente, o sea, es que yo soy así, no sé qué, y he corrido en donde yo no he dicho esto y la gente me dice, mira, o no de la persona, pero la otra persona me dice, no, es que esta persona se le dice ellos, ellas. Y ahí es donde yo me pago la pregunta, ¿vale mi carrera? O vale simplemente la verdad, o sea, ¿qué vale aquí? Y he buscado la manera, mi mamá siempre me ha dicho, mano, cuidado. Y yo dije, mami, mira, si me saquen de la universidad, ¿qué más da? ¿Qué más vale un título si no proclamo la verdad? No vale de nada. Entonces, yo le dije yo nunca les digo ellos, ellas, le digo esta persona, y usualmente en casos, cuando me pasa, les digo él como es él o como es ella. Y hay veces, pues, hasta que se quedan callados y ya no me dicen nada. Pero yo creo que empezando por ahí, algo tan pequeño de no aceptar sus ideologías, y he escuchado muchas cosas que le dicen, tú te crees mujer, apétame, me haces daño, siempre les dicen mejor, yo te estoy haciendo daño si te sigo en aquello que no es, que no existe, que no tienes. Entonces yo creo que por ahí como negando esto o el aborto, hablando de por qué el aborto, cuando traigan estas conversaciones en un cuarto, en una clase, yo creo que es bueno, como dijiste, teológicamente tenemos que dar razón. No es fácil decir, no, es que yo soy católica, entonces yo voy en contra del aborto. No, pero ¿por qué vas en contra? No vas porque eres católica, vas porque tú conservas, crees que la vida empieza en la concepción, ¿no? Entonces, estas verdades sí hay que sabérselas, yo creo, para poder defender bien. Hay que decir, la biología prueba de hecho que tal, tal, tal. De hecho, esto es un hecho histórico, que tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque muchos te van a traer mil pruebas, como dijiste tú, cosas que no son de verdad. Y tú tienes que llegarles con la verdad, con citas y datos y referencias para que pues sea creíble lo que tú dices y tenga poder, tenga peso. Dato mata relato. Este, Otra pregunta, Manuela, ¿cuál sería la defensa de la fe a nivel interreligioso? Vivimos en sociedades ya donde hay mucha variedad de otras religiones, sectas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es esa defensa este, respetuosa, sincera, sin entrar en el falso silencio y tampoco caer en el irrespeto? ¿Cuál es la defensa de la fe a nivel interreligioso? Súper, súper, gracias. Sí, ahí hay una línea un poquito maluquita, ¿cierto? La prudencia, el respeto, pero también el amor. Y ahí es donde cuando tú comprendes que decirle a alguien la verdad o llevarlo a la verdad es amor, el corregir. Entonces yo creo que ahí se nos suelta un poquito el miedo, como dijiste tú, no quedarnos en un silencio total, pero se nos quita un poquito ese miedo de hablar
Yo creo que la defensa sería identificar la diferencia entre lo que tú tienes y lo que tienen los demás, pero no para juzgar o para decir yo soy mejor, sino para decir que tú no tienes que yo te quiero dar. Por ejemplo, si yo te veo con hambre y no tienes nada de tomar, yo tengo que ver que yo sí tengo un agua y tú no tienes un agua. Yo tengo que ver eso. Y cuando lo encuentre, entonces voy a decir, ok, yo quiero darte del agua que yo tengo que tú no tienes. Entonces hay que reconocer las carencias de las otras religiones y conocer la riqueza de tu religión para poder hacer este intercambio y decir, mira, yo te voy a dar esto. Y esto, yo tengo un amigo que estudió todas las religiones antes de entrar al catolicismo y cuando me siento a hablar con él es increíble porque me cuenta todas las falencias, todas las carencias que tienen las diferentes religiones, incluyendo sectas no protestantes, cristianas que llaman, y tú te das cuenta y tú dices, me parte el corazón, porque es por amor que nosotros queremos llevarles a la verdad. Es como, y lo resumo, hice un video hoy hablando de esto, vamos a celebrar Corpus Christi en poco tiempo. Y ahí es donde podemos hacer más referencia de que tenemos cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesús. Y ahí reconocemos que, hablando entre los cristianos, no lo solamente lo tiene la Iglesia Católica, y si te vas un poquito para afuera, es un Dios que está en comunión, que convive con nosotros, que nos dejó la Iglesia y tú vas viendo y expandiendo un poquito tu visión, porque nuestra visión como católicos es un poco abajo, un poco quieta. Yo estoy aquí, acá esto es lo que tengo y gloria a Dios. Pero cuando tú miras arriba y dices, wow, la mitad del mundo no tiene esto, inclusive, como dije, inclusive hay católicos que hay que hacer esta conversación, que están haciendo cosas de nueva era, que están haciendo cosas contrarias a la fe católica, o el sedevacantismo, que hace cosas contrarias, y tú dices, bueno, tengo que ver la gracia que yo tengo para poderla dar y comprender, como decía, que es por amor, no hacerlo con mucho respeto, con mucho amor, decir, tú tienes estas bellezas, pero yo quiero darte esta belleza para que la sumas ahí. Muy cierto. Muchas gracias, Manuela. Mi última pregunta sería, Manuela, ya a nivel, como vos acabas de tocar el punto, digamos, a nivel familiar dentro de católicos mal formados que dicen que esto no es malo, que esto no es malo, que esto no es malo. ¿Cómo defender esa fe? Porque a veces es hasta más difícil que personas que no creen o que creen en otras religiones. ¿Cómo explicar que la nueva era es mala, que ciertas cosas que se hacen son malas? No que uno se crea, nosotros somos pecadores, o Ujú. sea, yo he hecho cosas muy malas en mi vida, pero es tratar de hacer una corrección fraterna dentro de nuestro entorno familiar o social o hasta dentro de la parroquia o dentro de la iglesia, personas que hacen o andan cosas que no son buenas para esas personas. Total, sí, yo creo que es mucho más difícil, es cierto, porque las personas están más cegadas de que están en lo correcto, porque se creen en la iglesia de católica, entonces se creen ya correctos. Yo creo que reconocer que todos hemos caído en ello, yo creo que es importante decir, si yo también pensaba esto y esto, pero me di cuenta, ¿no? Siempre relacionarte a ti como igual a ellos, para que no se sientan atacados, ¿no? Decirles, mira, yo también pensé esto, pero mira, me di cuenta y yo creo que mostrar, ahorita tenemos la gracia de tener sacerdotes y personas, pues no solo sacerdotes, que han hecho, mucha gente que ha salido del satanismo y ha hablado, por ejemplo, octubre de 31 celebrarlo está mal. Y entonces tú le muestras no tu testimonio, no tus palabras, sino el testimonio del ex satanista Wilson López. Y lo mismo con todo. Tú vas tratando, yo creo que por testimonio se habla mejor y ya hay muchos testimonios que han salido de Nueva Era, que han salido de diferentes cosas que te pueden decir, mira, el yoga no es simplemente una posición, es algo tal, tal, tal. Entonces yo creo que buscar estos testimonios y estas personas que ya han caminado esta vida tendrá mucho más peso que tu palabra y darte cuenta que hay personas que pueden, y orar mucho. Yo creo que orar mucho porque es una ceguedad, una soberbia espiritual también entre nosotros católicos. Es yo soy católico, yo sé, y buscar mucho que Jesús nos sane de esta ceguedad espiritual, de soberbia, ¿no? De que yo sé más que tú o esto. Amén. Muchas gracias, Manuela, de verdad. Esperamos tenerte en otro próximo programa de Vox Veritatis. Gloria a Dios. Que Dios bendiga tu evangelización digital y poder contar contigo en este día y próximamente, si Dios lo permite, porque este tema se da para, para otros dos programas más, entonces esperamos tenerte por aquí y de verdad que Dios bendiga tu trabajo y tu universidad y tu familia y que Ah, sigas adelante. Que Dios te igualmente, bendiga y te Steph. proteja. Te agradecería si por favor, como lo pedimos a todos los invitados, que si puedas hacer la oración final. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que por medio de la intercesión de su amorosísima Madre María, a través de su dulce corazón, nosotros podamos ser puestos en el corazón de Jesús, que cada uno de nuestro deseo, pequeña intención que tengamos sea puesto en el corazón de Jesús para que se purifique y así pueda ser presentado. Pues al Padre le pedimos que somos muy pequeños, que somos un poco muy miserables para contar con Él, para contar con su presencia en nuestras vidas, pero reconocemos su misericordia y le agradecemos este día por estar con nosotros, por permitir esta charla entre aquí personas que quieren servirte, Señor. A todos los oyentes pedimos que también el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos y puedan ellos tener una palabra para ti, Jesús, que al terminar este podcast no se quede ahí en el escuchar, pero también que se vaya al obrar, que ellos puedan orar y que sea Jesús tú que les comuniques en el corazón aquello que tú quieres de ellos y nosotros queremos todo de ti, Jesús. No permitas que nos alejemos de ti y hacemos un gloria para dar gloria a Dios por este momento. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bonito, muchas gracias, Manuela. Que Dios te bendiga. Esto fue Vox Veritatis. Que viva Cristo Rey. Ave María, ora pro nobis. Y muchas gracias a nuestro hermano Ricardo. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga mucho a los dos.